sus títulos? Pues no podemos decir tres cuartos de lo mismo. Tenemos que decir que incluso hay menos películas con el mes de noviembre en sus títulos. Pero como a ver las haylas, vamos a darle ese pequeño repaso. Tan pequeño. Vamos a nombrar a tres. Y con la primera de ellas nos quedamos aquí, en España. Porque la siguiente película que tiene que ver con el otoño y con el cine, aunque sea solamente en su título, se llama así, Noviembre, y es una película española del año 2003, y es una película dirigida por Achero Mañas, que 3 años antes venía de petarlo absolutamente con una obra maestra, El Bola. Lo decimos así, tal cual suena. Una de las dos últimas obras maestras del cine español, junto a Te doy mis ojos de Iciar Bollaín. Nos mojamos en Lloviendo Cine. Bueno, pues en 2003 Achero Mañas tenía complicado mantener el listón. Su siguiente película iba a ser Mirada con lupa. Y Achero Mañas se sacó de la manga Noviembre. Una película sobre un grupo teatral callejero que sorprende a propios y a extraños por las calles de Madrid. Una película muy Achero Mañas. Una película que se llama Noviembre porque ese es el nombre de ese grupo teatral. ¿Y por qué se llama así? Lo dice uno de sus protagonistas en la película. Le preguntan por qué, si sois tan revolucionarios, no os llamáis Octubre. Pues porque Noviembre, dice ese personaje, es la revolución que viene después de la de Octubre. Al frente de ese grupo, un primerizo Óscar Janeada, magnífico en su papel. Rodada en tono semidocumental, o más bien habría que decir de falso documental, Achero Mañas sale airoso del convite. No llega a los niveles del Bola, aunque hay que decir que mantiene el tipo. Es de esas películas en las que las intenciones superan a sus resultados. Noviembre del año 2003 es una película francamente disfrutable. Y la siguiente película que contiene el mes de noviembre en su título y que viene al programa de Lloviendo Cine se llama La conspiración de noviembre, gran trampa del distribuidor español. En el original, esta película de Roger Donaldson del año 2014 se titula The November Man, así llamado el protagonista de la misma, el personaje interpretado por Pierce Brosnan. La película no sabemos, no se cita en la misma, si transcurre durante el mes de noviembre. Pero a Pierce Brosnan le llaman así porque cuando pasaba ese personaje, igual que el mes de noviembre, nada sobrevivía. ¿Y qué hizo el distribuidor español? Si la película va sobre noviembre y va de conspiraciones, ¿por qué no la llamamos La conspiración de noviembre? Nada que ver con el apodo del protagonista. La película va de conspiraciones, pero no de ninguna que suceda en ese mes. A eso se le llama engañar al personal. La película no deja de ser otra de esas películas de acción, no vamos a decir películas de acción rutinarias, pero a estas alturas de la película, y nunca mejor dicho, pocas cosas nos pueden sorprender en una película de acción. Que el actor sea Pierce Brosnan nos remite muy mucho a un personaje que hizo durante ciertos años y que tenía 3 dígitos en su nombre. Había que aprovechar el tirón. Siguiente película del mes de noviembre en su título y que no tiene absolutamente nada que ver con las dos anteriores. Bueno, podríamos decir que se trata de 2 películas. Se llaman igual. Una del año 68, Sweet November, dirigida por Robert Ellis Miller y protagonizada por Sandy Dennis y Anthony Newley. Otra del año 2001, Dulce Noviembre. Y la del año 2001 está protagonizada por Keanu Reeves y por Charlize Theron y dirigida por Pat O'Connor. El argumento es el mismo. La coyuntura de haber pasado más de 30 años entre una y otra marca la diferencia. Drama romántico con todos los riesgos que ello conlleva.
Hombre, el Love Story de Ali MacGraw y de Ryan O'Neal es 2 años posterior a la del año 68. Démosle todo el mérito a esta película. El problema es cuando vemos quién es el protagonista masculino de la película del año 2001. Quizá por eso compensaron con Charlize Theron. Es que tenemos que traer esta película, de cual podemos hablar habiendo tan poquitas con el mes de noviembre en su título. Nos volvemos a preguntar, ¿es el otoño una estación cinematográfica? No resistimos a decir que no. Y luego explicaremos por qué. Y a continuación vamos a hablar de películas en las cuales hay un acontecimiento que sucede en otoño todos los años. Por una determinada fecha tiene lugar una celebración. Una celebración a nivel mundial en unos casos y a nivel local en otros. Y alguno de ellos nos toca muy de cerca. Porque ¿qué se celebra cada 31 de octubre, al menos en España? O más bien habría que decir, ¿qué se celebraba cada 31 de octubre, al menos en España? Pues la vuelta de los infiernos de Don Juan Tenorio. Y películas ha habido que se han hecho eco de aquella leyenda escrita por Don José Zorrilla. Y ha habido versiones para todos los gustos, unas más afortunadas que otras. Gonzalo Suárez dirigió en el año 1991 Don Juan en los infiernos, aunque habría que decir que se trata de una versión del Don Juan del señor Molière. Director Don Gonzalo Suárez, un tanto propenso al exceso, aquí cede el papel de Don Juan a un espléndido actor, a Fernando Guillén. Un año antes, en 1990, Antonio Mercero dirigió Don Juan, mi querido fantasma, una comedia paródica caricaturesca del mito de Don Juan, protagonizada por un excesivo Juan Luis Galiardo. Hasta Johnny Depp protagonizó una película en el año 1994 titulada Don Juan de Marco y dirigida por Jeremy Leven. Ahí fue, por cierto, donde el señor Depp hizo migas con Don Marlon Brando de cara a incluirlo en su ópera prima The Brave. Hasta los americanos se arriesgaron con alguna que otra versión, como por ejemplo año 1948, El burlador de Castilla, dirigida por Vincent Sherman y con nada más y nada menos que Errol Flynn en el papel de Don Juan. Y ya que hablamos del 31 de octubre, bien relacionado con el día siguiente, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y con el día 2 de noviembre, Día de los Muertos, en el país de México, no podemos dejar de traer al programa de hoy de Lloviendo Cine esa ancestral tradición. ¿Y qué película vamos a traer como ejemplo para esta celebración? Pues con una bien reciente, Una pequeña maravilla. Una película de animación del año 2017, una película de animación Pixar Disney, una película dirigida por Lee Unkrich y Adrián Molina titulada Coco, una vuelta de tuerca a esta tradición que hará brotar las lágrimas al más pintado. Nunca mejor dicho. Ríos de lágrimas conlleva el final de esta película y no queremos adelantar por qué motivo llegan las mismas. Y por las mismas fechas, ¿qué tradición se celebra en los Estados Unidos y por ende en todo el mundo? Halloween. Los mismos orígenes que en las tradiciones de México, que en las tradiciones de Todos los Santos, pero a la americana. Truco o trato. ¿En cuántas películas habremos escuchado esa cantinela? Bueno, pues por ejemplo, lo escuchamos en la película Halloween, la primera, la fetén, la original, que data del año
1978, a que pareciera que la noche de Halloween fuese posterior. Pues no, La noche de Halloween, dirigida por John Carpenter y protagonizada por Jamie Lee Curtis y Donald Pleasence, data del año 1978. Qué jovencica estaba la Jamie Lee en esa película. A partir de ahí, incontables secuelas y continuaciones de la saga. Larga vida a Don Michael Myers. Y también sucede en otoño, todos los años, otra tradición de los Estados Unidos, que no la sabemos de pe a pa, gracias entre otras cosas al cine. El Día de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre. Tradición que se centra en esa gran cena de Acción de Gracias, incluso mucho más importante que la cena de Nochebuena, que la cena de Nochevieja. Vamos, que cualquier otra cena, incluso la de tu aniversario de boda o de tu cumpleaños. Los pavos reales corren peligro en ese día. Y el Día de Acción de Gracias lo hemos visto también en 1001 películas. Pero en la cinta dirigida por Jodie Foster del año 1995 y titulada A casa por vacaciones, se centra en ese día, se centra en esa cena, se centra en esa reunión familiar a la que asisten, entre otros, Holly Hunter y Don Robert Downey Jr. Y hay una película que vamos a reivindicar y a recomendar en el programa de hoy de Lloviendo Cine, que también tiene lugar en ese día, o más bien en esa noche de Acción de Gracias. La tormenta de hielo de Ang Lee del año 1997. Magnífica y desconocidísima película de este director, debut de Ang Lee en el cine norteamericano, y que cuenta con un espléndido reparto. Kevin Kline, Joan Allen, Sigourney Weaver, Christina Ricci, Tobey Maguire y Elijah Wood en su casi primer papel post-infantil y pre-Señor de los Anillos. Y qué ganas cada vez que viene esta película, La tormenta de hielo, a Lloviendo Cine, qué ganas, decimos, nos dan de reivindicar y de recomendar películas de Ang Lee anteriores a Brokeback Mountain, anteriores a La vida de Pi, antes de que ganara esos Oscars a Mejor Director. Ahí había talento. Solo podemos decir una cosa: la celebración del día o de la noche de Acción de Gracias en La tormenta de hielo poco tiene que ver con lo que se espera de ella. Y hasta ahí podemos leer. Y hay películas basadas en hechos reales que solo sucedieron una sola vez. Como diría el bolero, solamente una vez. Y esas historias sucedieron en otoño. Pero vaya consecuencias que trajeron las mismas. Y el primero de esos acontecimientos sucedió un 22 de noviembre de 1963, en pleno otoño. Sucedió el asesinato, el magnicidio del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy, más conocido por sus siglas JFK, siglas con las que se conoce la película de Oliver Stone del año 1991, JFK. Y hablamos de ella en el anterior programa de Lloviendo Cine, dedicado a los acrónimos y siglas de cine. Aquí viene por haber sucedido en noviembre, por haber sucedido en otoño, por haber sido uno de los hechos que marcaron la reciente historia, no solo norteamericana, sino del mundo mundial. Y las consecuencias, pues ya sabéis todas las que acaecieron. Para eso tenemos a Oliver Stone y para eso tenemos ese documento que es la película JFK. ¿Y qué sucedió un 7 de septiembre del año 1941 en la base naval de Pearl Harbor? Pues sucedió el comienzo del fin, el ataque por sorpresa de las tropas japonesas a esta isla del Hawái. Trajo unas consecuencias bien a la larga, pero consecuencias que cambiaron el mundo. La entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial
y las consecuencias a la larga.